Buenas noches, estimados amigos y seguidores de Leyendas del Deporte. Cada programa nos enseña más, recordamos más, soñamos más y nos referimos al tiempo en líneas generales. Hoy tenemos un gran invitado, especial como todos los que han pasado hasta ahora en nuestra programación. A un central de la academia de la Sociedad Deportivo Quito. Se trata de César Vallejo, donde vamos a conversar desde su nativa Sangolquí, en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, de cómo desarrolla y llega al Deportivo Quito en la década del 70. César Eduardo Vallejo Díaz, un recordado defensa central. Nació el 8 de mayo de 1951 en el cantón Rumiñahui, parroquia Sangolquí. Su pasión por el fútbol emergió desde muy niño, siendo campeón cuando apenas estaba en el jardín escolar. Después gritaría campeón en su etapa estudiantil y amateur. Su debut profesional llegó en el año de 1972, jugando para su equipo querido, Sociedad Deportivo Quito, donde se mantuvo por más de una década, llegando a jugar con la camiseta de la academia hasta 1983. Después dio el camisetazo y se cambió de barrio para jugar en Liga Deportiva Universitaria de Quito, vistiendo la camiseta alba durante el año de 1983. Y en el final de su carrera futbolística, en 1984, jugó para Sociedad Deportiva Aucas, donde finalmente le dijo adiós al fútbol. Durante su etapa como futbolista, además, vistió la camiseta de la selección ecuatoriana en el torneo Juventudes de América en el año 1974. Después de su paso por el mundo del fútbol, se dedicó a la ganadería. También fue empresario artesanal y metalúrgico, para después adentrarse en el mundo de la política, con el solo objetivo de trabajar por su pueblo. De esa manera, llegó a ser concejal del cantón Rumiñahui, desde el año 2009 hasta el año 2014. Él es César Eduardo Vallejo Díaz, el hombre que desde niño soñó en grande y que hoy es una leyenda más de Pichincha. Buenas noches, mi querido César. Bienvenido a Leyendas del Deporte. Gracias, amigo. Buenas noches por la invitación. Te agradezco muchísimo por poder responder a tu requerimiento con todo gusto a los amantes del fútbol, como no. De hecho, Deportivo Quito para mí significa una época importantísima de mi vida deportiva. Lógicamente, al menos hablar de Deportivo Quito, de mis ex compañeros, de cómo logramos en esa época sostenerle a Deportivo Quito, futbolísticamente y con buena trayectoria deportiva en esa época. Tú iniciaste los primeros pininos del fútbol en tu tierra, en Sangolquí. Vas al colegio en Quito y te enrolas al Deportivo Quito. Cuéntame esa pequeña fase de tu vida.
Sí, resumidas cuentas, yo paso obviamente de mi tierra, fui seleccionado de jardín, escuela, colegio y algunos clubes importantes de aquí, de Liga Deportiva Cantonal de Rumiñahui. Obviamente dentro de esos clubes importantes estaba un club que ya dejó de existir, la Unión de Estudiantes sanguijuelinos, que estudiábamos en Quito. En ese entonces yo luego pasé a estudiar en el Luis Napoleón Dillon, pero en todo caso fui campeón siempre aquí, gracias a algunos compañeros y a algunos referentes deportivos de mi tierra, incluido Mario Alcocer. Llegamos a la selección de Rumiñahui, llegamos a la selección de Pichincha con Capacho Jiménez y Alberto Estrella. Lógicamente ahí nos miraron interesados de Deportivo Quito y se entablaron las negociaciones y se tradujo nada más ni nada menos que llegar a ser jugadores de Deportivo Quito. En el Deportivo Quito, presidente Nay Manchero, ¿no es cierto? Sí, así es. Director técnico. Ernesto Guerra, empezamos con él, porque justo él terminaba, él era campeón y le ratificaban con el equipo campeón de Deportivo, que le ratificaban a él, al menos ese año que nosotros entramos, le ratificaron a él. ¿Y qué extranjeros tenías en esa época? ¿Perdón? ¿Qué figuras de jugadores compañeros tenías? Extranjeros y pues nacionales. Obviamente los extranjeros, Aguirre, Pototo de los Santos, Bataini y Barreto. Y de los nacionales era Joita Valencia, era Lincoln Lucheras, el Cholo Álava, el Machito Calderón, Chivo Galárraga, podría ser Contreras y alguien más que se me olvida. Ya Galárraga era uno de los más veteranos en esa época. Sí, Galárraga sí, pero desde el año 63. Entonces ya sí, Galárraga era uno de los más veteranos. Sí, así es. Pero obviamente antes de retirarse sí jugó 1 o 2 años antes de que él se retire, jugó unos 2 años con mi persona. Qué bueno. ¿Y qué edad tenías, César? 17 años. 17 ¿Y debutas con Pototo al lado, a tu derecha? Sí, claro. Claro, él manejaba la zurda y yo era zaguero por derecha, ¿no? Zaguero central por derecha. Qué buen compañero, qué guía que te dieron, ¿no? Che, tremendo jugador, amigo y jugador, y al menos los extranjeros yo les tengo, como no también a los nacionales, pero se portaron muy bien, me dieron una apertura tremenda para poder yo inclusive debutar, como te había manifestado. Siempre tuve el apoyo de ellos, muy buenas personas y buenos jugadoras. Te voy a hacer una pregunta compuesta. A ver. ¿Qué sentiste primero cuando te dijo Ernesto Guerra vas a jugar? ¿Contra quién debutaste? ¿Ya? Y tu sentimiento interno cuando estabas pisando el Olímpico. Así, te decía que, y vos como mi ex compañero también en la selección del Ecuador me conoces, que yo sí tenía unos sentimientos encontrados porque yo alguna vez soñé llegar a debutar en el fútbol profesional, con un tío mío que me llevaba a los partidos buenos y a los partidos internacionales que antes se daban, y
y la Copa Andrade Marín que se daba en ese entonces. Entonces yo anhelaba allí. Y fue la oportunidad más hermosa de mi vida, futbolísticamente hablando, de que mi persona, como César Vallejo, obviamente, y se logró hacer un acuerdo y fuimos adquiridos por Deportivo. Qué emoción. ¿Contra quién debutaste? Yo aquí a nivel del campeonato local, me tocó debutar contra la Liga de Puerto Viejo, porque antes venían de todas las provincias, ¿no es cierto? Era el campeonato completo con todas las provincias, y entonces obviamente de Manaví había la Liga de Puerto Viejo, la Liga de Puerto Viejo. Me tocó debutar ese primer partido, me acuerdo. De local aquí en el ¿Con quién Olímpico. debutaste? Internacionalmente con el Górnik de Polonia. Ahí sí, fue el Górnik de Polonia, nada más ni nada menos, fue tercero en el mundo y con Lato, Sarmas, Deina, Lubansky, jugadorazos que eran de esos referentes futbolísticos de Europa, ¿no? Y obviamente terminamos empates 2-2. Entonces, y me fue bien, y obviamente el técnico en ese entonces, Ernesto Guerra, me ratificó, porque eran partidos de preparación para el campeonato. La Copa Andrade Marín, los partidos previos al campeonato nacional. Sí, la Copa de Andrade Marín era el campeonato de preparación que jugaban los equipos de Pichincha antes del arranque del campeonato nacional. Ya era para más o menos agarrar el ritmo futbolístico, ver si las contrataciones estaban respondiendo, o sea, para adecuar el equipo ya para la competencia oficial. Ahora, luego de todo este andamiaje, estás hablando del año 73, ok, tú entras a reemplazar a 72, 73. Sí, entras a reemplazar a Alvarado, ¿no? Así es, así es. Ahora, sí, así es. De ahí más adelante, ponle tú hasta el año 75, en la evolución que va teniendo el Deportivo Quito con la sustitución de muchos jugadores. ¿Qué otros jugadores en ese lapso entre 75, 76 y el 73 van incorporándose al Deportivo Quito? Obviamente de los nacionales inclusive quedaba todavía Carlos Sevilla, Jorge Landeta, que se iban integrando, Jorge Landeta y Wilmer Gómez, un jugador muy bueno, un jugador importante, Luchito Cova, que podría, Ángel Vicuña, que inclusive luego fue a llegar en Deportivo Cuenca, y así algunos jugadores importantes. Déjame poner lentes y reviso reviso, porque revisando aquí hay varios jugadores, diferentes años que yo tengo, que llegaron a jugar los hermanos Páez. Osvaldo y Pepe. Llegó a jugar, sí, el Pepe Páez y el hermano. Llegó a jugar Lucho Corrales, llegó a jugar mi amigo el Alberto Pérez, Rafael Alberto Pérez. De América. Otro jugador importante, el Camión Correa, que ese año salió goleador con nosotros, no me acuerdo el año, pero salió goleador con Deportivo Quito. Ángel Marín, por ejemplo, otro jugador extranjero. Ángel Marín, ¿cómo se llama? Un arquero Santos, que vino de Europa, y un jugadorazo, un tremendo jugador, un arquero que vino
del Gornik de Polonia, no, vino de Rusia, pero era Stankovic. un jugador, Stankovic. Stankovic. Sí, hay varios jugadores dentro de los compañeros también de nacionales, el Flaco Encalada, el Lucho Corrales, el Pablo Paredes, Méndez, el Pablo Chica de que vino de Barcelona. Sí, el puntero También, derecho. puntero, sí, puntero delantero. Y también tuve la oportunidad de llevarle a mi querido amigo y de mi tierra también, Fernando Valdión. Ya, tú lo llevaste. Claro, imagínate que una conversación con el Mario, como ya teníamos nuestro ascendiente en Deportivo Quito y le miramos a Fernando Valdión con Mario Arturo y me dice, y como él ya se rompió la pierna y tuvo que retirarse del fútbol, entonces me manifiesta de que busquemos la manera de cómo incorporarle porque era buen jugador Fernando Valdión y era buen juvenil, ¿no es cierto? Buen juvenil, entonces hubo la oportunidad con mis nexos ahí en Deportivo Quito, que le puedan incorporar a Fernando Valdión, un gran jugador de Mira, mi tierra. dime una cosa, César. ¿Y cómo era tu vida en Sangolquí, ya cuando eras profesional, que ya te conocían, ya te habías desarrollado? ¿Cómo te trataban en tu tierra? ¿Qué te decían? ¿Qué manifestaban? Sí, muy bien, muy reconocidos, toda nuestra gente, muy querido para que también en Sangolquí. Yo igual, a pesar de que luego continué mis estudios en Quito, pero continué en mis estudios en la Universidad Central también, en la carrera de Economía, que no pude culminar por el fútbol. Pero en todo caso, sí, tengo grandes recuerdos principalmente de la gente amante del deporte. Hay cualquier cantidad de hinchas en mi cantón de Deportivo Quito. Claro, me imagino que sí, pero qué bonita esa época. Ahora contame cómo te venías desde Sangolquí a donde entrenaba el Deportivo Quito, porque en esa época todavía no existía Carcelén. Entonces, como todos los equipos de Pichincha, excepto uno o dos, teníamos que trabajar y entrenar en diferentes lados. ¿Cómo hacías cuando subías de Sangolquí a Quito? Con 2 horas y media de anticipación de primero, porque para coger un bus de transporte intercantonal de Sangolquí a Quito y luego trasladarnos a cualquier lugar, a San Carlos, a Chillogallo, al colegio militar y así, y estábamos en varios, hasta que luego logramos conseguir el tema de Carcelén, ¿no es cierto? Pero, o sea, sí fue bastante disciplina en eso de nunca fallar un entrenamiento, por más lejos que vivamos, pero con la satisfacción de llegar a cumplir en Deportivo Quito. Qué bueno. Nos vamos al primer corte, César. Después vamos a hablar de la culta barra, los amigos del fútbol. Ya, Así que con todo gusto. regresamos, señor director, las cámaras son suyas. Las emociones del fútbol femenino de Pichincha muy pronto las podrás vivir por Abna TV.
Vamos a la segunda etapa, a la segunda parte del programa, pero antes un agradecimiento a todos nuestros seguidores en Francia, en España, en Brasil, en Argentina, en Venezuela y en todo el país. En muchos sectores del país nos siguen y nos tiran palabras de elogios. Muchas gracias. Suscríbanse, denle like ahí al costadito. Suscríbanse en YouTube, en Facebook o en Instagram para que sigamos motivando y trabajando y viniendo y sobre todo traer a toda esta gente que nos enriquece y la gente sepa de todo este desarrollo, cómo era el fútbol de antaño aquí en Pichincha, específicamente en los equipos grandes. Hablemos de la Cultabarra un rato. Salgamos de la parte profesional, vámonos a la parte donde el hincha, ya, porque ahí comenzó el verdadero cántico de los equipos de Pichincha, fue con la Cultabarra del Quito, ya comandada por muchos amigos, ahora no están, otros ya se fueron, y algunos quedan todavía, ya, porque me encontraba en la calle. ¿Qué era la Cultabarra para ustedes, los jugadores del Deportivo Quito, César? Sí, muy satisfactorio hablar de la Cultabarra porque, lógico, yo manifestaba que como teníamos que concurrir a tiempo y concurrir con el tiempo suficiente, y siempre nos reuníamos con la Cultabarra, o sea, les identificaban varios amigos, varios conocidos, pero principalmente digo que dentro de eso, principalmente yo los descifraría como verdaderos hinchas del Deportivo, verdaderos amantes de esa camiseta de Deportivo Quito, que yo a esa Cultabarra yo le agradezco muchísimo, obviamente con sus ocurrencias, sus requerimientos, inclusive para nosotros los jugadores, de que nos desenvolvamos de la mejor manera, pero lo principal era la Cultabarra, era demasiado culto, chistes demasiado cultos que nos hacían gozar y nos hacían reír, afuera y adentro de la cancha. La Cultabarra no le gustaba perder, también yo siento que No, bastante. así es, no, para perder nunca, imagínate perder, sí, ahí sí le salía lo curto que son. El nombre de la Cultabarra. Sí, Y lo peor sí. es que, ¿cuántos eran? Unos 20, 30 personas que se sentaban ahí, entrando a la tribuna a mano derecha, en la parte baja, y cada uno tenía su puesto, tenía reservado, Así cada uno es. tenía su ubicación, no se podían tocar, y muchas veces habían discusiones entre ellos, pero qué linda época, porque compartían la tribuna, un poco más a la izquierda, en la parte de abajo estaban los hinchas de la Universidad Católica, un cuadrado más allá estaba la hinchada de América, aquí estaba la hinchada de Liga, acá arriba, la hinchada de Aucas en la general, con una pequeña parte de la América sobre la general, diríamos, sur, y la gente de Nacional. No había los problemas que había hoy, todo era confraternidad. Sí, se pegaban de repente sus buenos saludos, pero de ahí no pasaba y todo el mundo salía feliz del estadio. El Deportivo Quito significa mucho para el fútbol de Pichincha, pero eso no es porque le regalaron al Deportivo Quito algunas cosas. ¿Tú estuviste en el Deportivo Quito cuando descendió a la B? Sí, lógicamente tuvimos esa época dura, ¿no? Sí, para Deportivo Quito, pero asimismo grata en el sentido de que se dio en un mismo año que bajamos y luego inmediatamente participamos en el campeonato de la B y logramos nuevamente ascender en ese mismo año. Fue satisfactorio porque llegamos a tener un equipo, pero un equipo de primera, un equipo justo que se dio en esa época, que regresó que se logró armar para el ascenso, fue con Alejo Escos como extranjero, como el Manuel Bataini también estaba
estaba el Negro Marín, que salió campeón, el arquero Santos, Norberto Santos, Ángel Vicuña, Arístides Rodríguez, ¿te acuerdas del extranjero? Un jugadorazo muy importante. Y obviamente ya empezaron a llegar Vicuña, Corrales de los nacionales, y Muñoz, que también era un jugador importante, un jugador muy bueno. Y logramos subir inmediatamente. El Deportivo Quito trajo un arquero europeo, Janko Sankovic. Ay, imagínate, sí, justo aquí estoy mirando la foto con Janko Sankovic, sí, altísimo. Tremendo arquero, ¿no es cierto? Él tenía la virtud de calentarse con un traguito, pero bien. O sea que le ponía colorado. De ahí sí, pero un jugadorazo. Y justo en ese entonces también. Y después lo hacía la prueba. Calentaba primero. Sí, tenía la costumbre europea de que se calentaba con un traguito para templar los nervios, qué sé yo, templar el cuerpo, pero era una máquina tapando. Entonces, en ese entonces estaba el petizo Romanelli. ¿De Doroni? Sí, de Doroni también. Tu sobrino. En ese entonces justo jugó el gringo Benítez. Mi cuñado. Tu cuñado, perdona, tu sobrino. Sí, ya me equivoqué. No, tranquilo. Pero seguía Valencia, seguía todavía el Lincoln Luteras, y así jugadores nuevos que estaban ya saliendo. Estaba el Flaco Encalada también. En ese año no. Luego sí aparece el Flaco Encalada, en la época que manifestaba, en la época que vinieron los hermanos Páez. Osvaldo y Pepe. De América. Juan Carlos Gómez, un jugador muy bueno. La Juana Gómez, que le decíamos. Así, el Carita. Carita, claro. Estaba adelante un goleador Insúa, jugador extranjero muy bueno. Claro, en ese entonces. Un centro delantero que fue a jugar a Portugal de aquí, Sergio Saucedo. Sí, Saucedo, claro. Pero fue posterior. Sí, ya puede decir la década del 80. Sí, la década de los 80. Yo jugué hasta el 82, 83. De acuerdo, claro, mira. Porque ya luego pasé. César, ¿y los sueldos de la época? ¿Qué tal? Sí, al comienzo como principiante, sí, logramos tener para los pasajes y todo lo demás, sí, y para la alimentación respectiva, sí. Sí, luego sí, ya consolidados como jugadores, teníamos, porque el Deportivo Quito tenía buenos dirigentes que armaban una plantilla y que lograban solventarnos, y los sueldos eran muy buenos, hasta el punto que, para decirte que por una prima te daban un carro. A mí me habían dado algunos, o sea, en diferentes épocas, ¿no es cierto? Pero no al comienzo, sí era lo menos oneroso, en el sentido de decir un sueldo importante, pero ya luego, ya uno consolidado, ya sí logró llegar a armar un buen contrato con Deportivo Quito. Que era, obviamente, ¿no? ¿Perdón? Todos los sueldos en sucres. Sí, sucretizados. Yo hacía referencia, decía, un cajero ganaba 800 sucres, nosotros ganábamos
En ese entonces una referencia de 5 a 8 mil sucres. En sucres. Peor, no se diga un extranjero. Un extranjero ganaba mucho más. Y no tenía Pero problemas porque, económicos, ¿no es cierto? Siempre, sí, no, siempre cumplió el Quito o tuvo problemas económicos. sí, un año tuvimos ciertas diferencias, pero en realidad no, la mayor parte, para ser justos y serios, todos los directivos, ¿te acuerdas que hablaban de los mecenas del fútbol? Los Claro. mecenas, los dirigentes, pero que obviamente con plata y nombre y persona, ¿no es cierto? Que lograban por tener coyuntura empresarial, por publicidad, por la publicidad de los Olímpicos Atahualpa, lograron solventar al equipo, ¿no? Y muy serios y muy cumplidos. ¿Para qué también? Y te voy a decir una cosa, y eso que de repente había fechas que jugaban 4 equipos de Pichincha en el Olímpico de una sola programación. Porque venía la programación de las 7:15, 9:30 y 11:30. Ya, y de repente tocaba jugar partidos entre casa y se repartían esa taquilla y daba para que los clubes de cierta manera podían solventar parte de los sueldos a base de la taquilla de la época, pero también estaban los grandes mecenas, ya que apoyaban directamente a los clubes. Ya, y generalmente no era una cabeza, eran 2 o 3 cabezas que se juntaban y podían solventar y estar al día el equipo. Qué lindo fútbol, qué linda época. Contame, ¿jugaste algún partido o varios partidos a las 7 de la mañana? Claro, imagínate a las 7 de la mañana y lógico, y la gente se llenaba también, pues. No es que por solo los partidos estelares se llenaban, no, empezaban. No sé, había un poder de convocatoria antes que yo, revisando mis votos, ya desde la época que yo entré, desde el 72 para adelante, los estadios eran repletos, eran llenos. Te voy a indicar esta foto, por ejemplo. Está aquí. Mírale cómo está de repleto el estadio. En la época de justo el segundo o tercer año que yo participaba. Igual acá, en la época del gringo Sankovic. O sea, eran estadios llenos, pero luego van disminuyendo, imagínate, mírale, ya va disminuyendo ese aforo. No era como al comienzo, así antes, pero era repleto el Olímpico hasta ahora. Entonces, y aparte que los dirigentes se financiaban con empresas y todo, con la publicidad del estadio, que era propiedad del Deportivo. Fue un logro muy importante de los dirigentes haber conseguido que esa publicidad sea de Deportivo Quito. No, hermoso. Esa época, la verdad que siempre se jugaba con el Estadio Olímpico lleno. La convocatoria era muy buena y el espectáculo también se prestaba para eso. Había jugadores individuales muy buenos, ya todo el mundo sabe, conoce a Polo Carrera. En la época, específicamente en el Deportivo Quito, de Barreto, de Héctor Gauna en el América. Y en definitiva, varios jugadores que llegaron a la época y daban espectáculo y la gente los iba a ver. Extranjeros que no costaban lo que cuestan hoy, pero eran mucho más económicos, pero dejaban todo en el campo de juego. Después vamos a hablar un poquito más de la vida de César Vallejo en el Deportivo Quito. Sí. Señor director, Gracias. las cámaras son suyas. Las formativas de Pichincha. Los mejores goles y las mejores jugadas serán parte de nosotros. AVNA TV.
Llegamos a la tercera etapa, a la tercera periodo de nuestra entrevista con César Vallejo. Nosotros, este programa se transmite todos los días lunes a partir de las 19 horas. Vamos de menos a más en lo que respecta a nuestros seguidores. Por eso es importante que se suscriban en nuestros medios, sea en Facebook, en YouTube, en Instagram, y nos den la flechita del positivismo, que les gusta nuestro programa. César, ¿qué técnicos tuviste tú en tu vida? ¿Y cuáles son los que más te pegaron? ¿Cuál es el técnico que uno siempre ha tenido un técnico que más le recuerda en su vida? Bueno, lógicamente empezaré por un gran referente y alguien que me dio el apoyo desde el comienzo, que es Ernesto Guerra. Ernesto Guerra para mí fue quien me guió, quien me dio la oportunidad de debutar, tanto a nivel de campeonato como Deportivo Quito y lógicamente partidos internacionales que se hacían antes. Entonces él tuvo la confianza de darme la oportunidad y de lo cual agradezco. Él sería inicialmente hablando uno de los entrenadores importantes, ¿no es cierto? Lógicamente estuvo inclusive luego en diferentes años varios entrenadores, de Juanito Araujo, fue ¿cómo se llama? El que era perdón, que se me escapa el nombre, pero en todo caso... Bataini lo tuviste como técnico a Bataini también. Sí, pero también en una época llegó el Capacho Jiménez también, llegaron algunos entrenadores nacionales, pero principalmente Ernesto Guerra fue el referente de entrenador. Grimaldi. ¿Cómo era Ernesto Guerra como técnico? No lo tuvimos en la selección de Ecuador, pero ¿cómo era en el Deportivo Quito? Creo que era un entrenador muy analítico, se podría decir, pero también muy exigente en el sentido, porque planteaba los partidos, vos sabes cómo planteaba de jugador en jugador, le ponía, independientemente del sistema, ¿no es cierto? Pero siempre analizaba al jugador contrario versus nosotros como rivales, ¿no es cierto? Y era muy analítico y sabía darnos ciertos tips para cómo desenvolvernos dentro del campo de juego en la parte defensiva, medular y ofensiva, ¿no es cierto? Era muy analítico Ernesto Guerra. ¿Qué delantero fue el que más trabajo te dio? ¿O cuál era el que te ponía a pensar antes de jugar? Voy a jugar con fulano de tal, cónchale. ¿Cuál es el jugador que más dolor de cabeza te dio en todos los años que jugaste? Sí, teníamos varios encontrones, ¿no es cierto? Y varios encontrones, vos sabes, con un central. No puede ser una perita en dulce para cualquier delantero, pero en todo caso, jugadores importantes como Ítalo Estupiñán, Pereque Lazo, antes estaba también el Ángel Marín, que luego pasó a Deportivo Quito en su época cuando jugaba en América, y varios jugadores importantes de esa época, ¿no? Principalmente de Barcelona, Nelsinho Lisiardi del Cuenca, fue goleador, pero jugadores importantísimos que llegaron, al menos Ítalo Estupiñán, luego se fue a México. Estaba Fausto Correa, Patricio Peñarrera de Nacional. Sí, Fausto Correa también.
Fausto Correa, muy buen jugador. Sí, obviamente es palo con piedra. había, que, había que saber marcar porque ellos, cada cual tenía su forma de jugar, ¿no? ¿Cuál Tanto era en tu el... característica principal, César? Bueno, mi característica principal, en ese tiempo actuábamos de stopper. Por Primero lo stopper. general al joven, el marca hombre a hombre, pero que tenías que marcarle. Ese era el stopper, que tenías que ganarle por arriba y por abajo. O sea, con anticipo, y por abajo también por arriba también había que ser fuerte en el cabezazo para defender. Pero en todo caso, creo que yo sí tenía ciertos cruces, luego aprendí a ser líbero también y aprendí a hacer ciertos cruces importantes que obviamente se me daba la oportunidad de anticipar jugadas, ¿no es cierto? Porque ya la experiencia te va dando y te aprendes a desenvolverte en el puesto de mejor manera. Ustedes jugaban un líbero, línea de 3, jugaban línea de 4. ¿El stopper era fijo o era alternado? ¿Cómo lo jugaban? Al comienzo era fijo, el stopper era fijo, porque te mandaban y obviamente el líbero se tiraba para atrás y tenía que hacer los cruces. Pero obviamente luego eh, empezamos a jugar libre alternado, ¿no es cierto? Que también se toca trabajarle en los entrenamientos y toca trabajarlo muy bien para no tener inconvenientes. Pero principalmente el libre alternado es por el lado que uno se manejaba, izquierda o derecha, tenía que controlar al centro delantero, al punta, ¿no? Y también tenías el número 9, porque generalmente mandaban al stopper a marcar al 9. ¿De acuerdo? Ya después se modificó de acuerdo al movimiento, lo agarraba el 1, lo agarraba el 2, ya dependiendo de eso. Dentro de todo este caminar, también llegaste a la selección del Ecuador. ¿Qué tenés que decirme de la selección ecuatoriana, Que, César? imagínate grandes recuerdos en el sentido, primero por haberte tenido como compañero, ahorita qué satisfacción y mirando las fotos estás justo en los gratos recuerdos de esa época en, en Arica, Chile, en el año 74, que fuimos obviamente seleccionados del Ecuador, justo se dio la oportunidad con Ernesto Guerra, que como entrenador y grandes jugadores que estuvieron ahí, el Jingo Medina, Pedro Pablo Papi Perlaza, Lord, el Pantaleón, estaba el Oyola, el Ricardo Armendáriz, el Richard Armendáriz, el Pancho Molestina, y así algunos jugadores, y contigo que también en ese obviamente empezó tapando Milton Rodríguez y luego tú te ratificaste como un buen jugador ahí en ese sudamericano en Chile y ganaste el puesto, no sé. No, lindo, lindo. Sí, no tuvimos mucha suerte, nos faltó gol, pero ¿Fue perdimos. así? Fue cuando el famoso partido que le ganamos a Paraguay, ¿te acuerdas? Que le ganó 2-1 a Paraguay y le comprueban que tenían jugadores adulterados, anulan el partido y traen una selección nueva de Paraguay. Ya lo que cambió y modificó porque fue justamente la primera fecha que se le gana al equipo paraguayo. Son cosas de la época, ¿no es cierto? Porque creo que fue el primer campeonato Juventudes de América, en esa época la sub-20 en Arica, Chile. ¿Qué conclusión Sí, te da el fútbol? ¿Qué experiencia de vida te da? ¿Qué es lo que te marcó en toda tu vida el desarrollo en el fútbol?
Bueno, yo me voy a referir primero a lo antes que lo que concluiste vos del tema de la selección de Arica, Chile, en el sentido, sí, pues nos hicieron repetir un partido con Paraguay, que obviamente nos hubiera dado, posicionado mejor en poder llegar a las finales y nos hicieron repetir el partido. Por eso el manejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que le aceptaron que se dé esa repetición de ese partido, ¿no es cierto? Que nosotros no teníamos que haber jugado, sino que ahí sí nos ganaron porque vinieron otros jugadores de Paraguay y en esa repetición de partido nos ganaron porque trajeron jugadores de España, del Mario Enrique Chiesa, ¿no es cierto? ¿Te Los acuerdas? hermanos y venía el Olimpia que había terminado la Copa Libertadores. Claro, imagínate, entonces fue un manejo que no nos gustó, un manejo antideportivo, que en realidad sí nos duele, pero en todo caso nosotros sí, creo que desenvolvimos ese sudamericano, no, eh, yo estoy muy satisfecho de ese desenvolvimiento de ese equipo, con grandes jugadores de Ecuador. Me decías con respecto al otro asunto. Bueno, no, te marcaba, bueno, también, volviendo a Sudamericano, Argentina fue la base que después salió campeón en el 78, campeona mundial, estaba Bertoni, estaba Bocini, estaba Tarantini, todo ese equipo de Argentina que enfrentamos que nos ganaron apenas 1-0. ¿Qué es lo que te marcó el fútbol en tu vida? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te dejó como parámetro para seguir en tu vida, en tu familia? ¿Ya? ¿Qué fue el ejemplo, lo que más te gustó del fútbol? Sí, en realidad muchísimo el tema de lograr grandes amigos, como grandes compañeros. Imagínate en la pasión que significa para nosotros los que nos hemos desenvuelto en el ambiente futbolístico amateur y profesional. Es satisfactorio tener cantidad de amigos, cantidad de compañeros que, como decíamos, ¿no es cierto? Da gusto hablar hasta de los rivales, de jugadores del Nacional, jugadores de la Liga, jugadores de la América en ese entonces, jugadores de la Católica, o sea, grandes personas también, grandes, o sea, el fútbol sí te da una cierta fricción, pero hasta ahí nomás sí, el fútbol sí nos enseña a ser personas, nos enseña a ser respetuosos, adecuados, disciplinados, para no poder dar mal ejemplo, ¿no? a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Si alguna vez hemos llegado a ser referentes, sí, pero también hemos llegado a ser ejemplos en el ámbito de quien nos conoce en nuestras tierras, en nuestro terruño. Grandes amigos como te he manifestado, inclusive dentro de los rivales. Llegamos a conocernos y nada más ni nada menos y a descifrar y desenvolvernos en lo que más nos ha gustado, esta pasión por el fútbol. Qué bonito, César. Un gusto haberte tenido aquí en el programa. No es la primera, ni va a ser la última. Tenemos un gran programa después a finales de mes, donde se van a juntar las 4 figuras. Hacemos una tertulia muy bonita entre los 4. Ya lo hicimos la semana pasada con Ramiro Torres, con Edgar Villarruel y con Luis Granda. Estamos comenzando contigo el segundo mes de este programa. Sí. Agradecerte tus palabras finales, César, por ahora. Así es. Yo te agradezco nuevamente, reitero ese agradecimiento, la oportunidad de dirigirme a la afición deportiva, principalmente del fútbol. Y lógico, habrá cantidad de jugadores que tú tendrás que entrevistar en ese sentido, pero que grandes jugadores que yo recuerdo en esa época, que inclusive fueron rivales, pero también nos han dado, el ser rivales nos han dado la oportunidad de
de compartir este tema que es lo importante para nosotros, la pasión por el fútbol. Gracias, César. Amigos, un gusto. Gracias por permitirnos. Gracias. Casas. No se olviden de suscribirse, darle like, me gusta. Y un saludo a todos lados nos están siguiendo y nos estamos viendo el próximo lunes a las 19 horas. Un abrazo, un gusto y les recuerdo, el partido que estamos jugando todos con una sola tri. Quédate en casa. Muchas gracias. Una producción más de G Sports, Generación Deportiva Periodística.